Capítulo 24. Sus temores. Hay algo que muchos hombres llevan dentro, pero casi nunca dicen en voz alta. Miedo. No el miedo infantil y no el miedo evidente. Es el miedo silencioso, que se esconde detrás de la responsabilidad, del trabajo, del carácter fuerte o del silencio. Porque la mayoría de los hombres han aprendido desde pequeños que no pueden mostrar debilidad. Se les enseñó que deben ser fuertes, que deben resolver, deben proveer, deben proteger, deben saber qué hacer. Y cuando un hombre siente miedo, muchas veces no lo expresa. Lo esconde, lo empuja hacia adentro, lo disfraza de dureza, de distancia o incluso de irritación. Pero el miedo sigue ahí. Miedo a fallar, a no ser suficiente, a perder el respeto, a no poder sostener a su familia, a decepcionar, a no cumplir las expectativas. Y ese miedo puede afectar profundamente su corazón. La Biblia muestra que incluso hombres de Dios enfrentaron temores. Moisés dudó de sí mismo cuando Dios lo llamó. Gedeón pensaba que era demasiado pequeño para la tarea que tenía delante. Pedro tuvo miedo cuando caminaba sobre el agua. Los hombres no dejan de ser humanos por tener fe. La diferencia está en lo que hacen con ese miedo. El problema aparece cuando el miedo empieza a gobernar decisiones, cuando el miedo paraliza, cuando el miedo se convierte en una voz constante que susurra «no eres capaz». Y muchas veces las esposas no reconocen esto. Ven distancia y piensan que es frialdad. Ven silencio y piensan que es indiferencia. Ven falta de iniciativa y creen que es pereza. Pero a veces lo que está detrás de todo eso es miedo. Un miedo profundo que el hombre ni siquiera sabe explicar. Por eso este capítulo nos invita a mirar el corazón del hombre con compasión espiritual. Porque cuando una mujer ora por su esposo en esta área, está haciendo algo poderoso. Está pidiendo que Dios rompa cadenas invisibles. Está pidiendo que Dios fortalezca la identidad de ese hombre. Está pidiendo que el temor deje de gobernar su vida. La Biblia dice algo impresionante en 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no viene de Dios. El miedo que paraliza, que roba seguridad, que hace que un hombre se sienta incapaz, no es el diseño de Dios para su vida. Dios quiere formar hombres que caminen con valentía, no porque tengan desafíos, sino porque sabe quién está con ellos. Pero aquí aparece algo que también confronta a muchas mujeres. A veces, sin darnos cuenta, alimentamos los temores de nuestros esposos. Cuando criticamos constantemente, cuando resaltamos cada error, cuando comparamos, cuando hacemos sentir que nunca es suficiente. Cada palabra puede convertirse en una voz más dentro de su cabeza, una voz que confirma sus inseguridades, una voz que aumenta su miedo. Por eso, este capítulo nos llama a ser sabias con nuestras palabras. Porque una esposa puede convertirse en una de dos. Puede ser una voz que debilita o una voz que fortalece. Puede ser alguien que constantemente señala fallas o alguien que recuerda el valor de Dios que ve en ese hombre. La honra tiene poder. No es un halago vacío, es reconocer lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cuando una mujer honra a su esposo, está sembrando seguridad. Está recordándole que no está solo. Está creando un ambiente donde el miedo pierde terreno. Pero también es importante entender algo más. La verdadera seguridad de un hombre no puede depender solo de su esposa. Debe venir de su relación con Dios. Porque cuando un hombre sabe quién es delante de Dios, el miedo pierde autoridad. Sabe que su valor no depende solo de su desempeño. Sabe que su identidad no depende solo de sus logros. Y sabe que su vida está en manos de un Dios que no se equivoca. Eso cambia completamente la forma en que enfrenta la vida. Los desafíos y las responsabilidades siguen existiendo, pero el corazón ya no está gobernado por el miedo. Está gobernado por la confianza. Y esa confianza puede transformar completamente un matrimonio. Porque un hombre que vive dominado por el miedo muchas veces se vuelve distante, defensivo o paralizado. Pero un hombre que encuentra seguridad en Dios comienza a liderar con más claridad, comienza a tomar decisiones con paz,
comienza a caminar con una firmeza que impacta a toda su familia. Por eso, la oración de una esposa por esta área es profundamente espiritual. Está pidiendo que Dios sane inseguridades que tal vez comenzaron en la infancia. Está pidiendo que Dios rompa pensamientos que se han instalado durante años. Está pidiendo que el temor deje de tener voz. Y cuando Dios empieza a hacer esa obra, algo cambia dentro del corazón del hombre. El miedo pierde poder, la confianza crece, la identidad se fortalece y la vida comienza a caminar en una dirección diferente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón ha aprendido a confiar en Dios. Y esa confianza es más fuerte que cualquier miedo. Acompáñanos en esta oración. Señor, te pido que entres en las áreas de temor que existen en el corazón de mi esposo. Tú conoces sus luchas, sus inseguridades y sus pensamientos más profundos. Rompe toda voz que le diga que no es suficiente. Llénalo de tu verdad, de tu paz y de tu valentía. Que pueda caminar con seguridad sabiendo que tú estás con él. Y enséñame a ser una mujer que fortalezca su corazón con palabras de vida. Que nuestro hogar sea un lugar donde el miedo no gobierne, sino donde tu presencia traiga paz. Amén.